Postiaga. Buen día, doctora. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, estamos acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley con Carlos J. Benítez. Y bueno, te llamamos un poco porque estábamos intercambiando posiciones en Twitter con relación a la prescripción. ¿Qué nos podés decir de la prescripción, doctora? Y en este caso, básicamente lo que se está conversando es en relación a a las causas que la Corte dispuso que prescriban por el transcurso del doble del plazo de la pena establecida para esas causas, ¿verdad? Y yo creo que es aceptado el criterio de la Corte, Marco, porque el proceso tiene que tener una duración, ¿verdad? Y lastimosamente esto lo que evidencia es nuevamente un fracaso del sistema de justicia en el Paraguay, porque los plazos procesales deben ser razonables. El justiciable no puede cargar con la mora judicial, por un lado, y por otro lado, todos los jueces tienen las herramientas legales y procesales como para imprimir celeridad a las causas y también como para evitar justamente que esto ocurra, ¿verdad? Porque acá, ¿qué es lo que pasó? Se perdió, como se dice vulgarmente, no se vieron los árboles, ¿cómo es? No Los se ve el árboles bosque. dejan ver el bosque. Mm. Porque en realidad hubo ahí como una suerte de ceguera, a mi modo de ver, ¿verdad? En relación al artículo 136 y su modificación por la famosa ley Camacho, en la cual supuestamente, ¿verdad?, cuando habían recursos, apelaciones y todo ese tipo de cuestiones incidentales, los plazos quedaban suspendidos, ¿no? Pero en realidad eso fue contraproducente. ¿Por qué? Porque los expedientes no se mueven, ¿verdad? Se van en apelación, se quedan ahí, bajan en un año, están en la misma corte, van y están por años. Entonces, ahí está para mí la cuestión, ¿verdad? Yo creo que es el punto, ¿verdad? Porque básicamente es cierto, se presentan casos donde supuestamente se juzgaron, se iban a juzgar o se estudiaban casos de corrupción, casos que por supuesto que la opinión pública mayoritaria causa indignación, pero lo que debe llamar la atención poderosamente al Poder Judicial es esa mora judicial que ellos están cargando. O sea que nosotros, dentro de la misma Constitución Nacional, establecemos la duración de los plazos procesales en forma razonable, lo cual va también en concordancia con el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? No se puede, yo creo que más de 10 años estar juzgando a una persona y no llegar a una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada. Eso significa un fracaso rotundo del sistema de justicia, a mi modo de ver como profesional del derecho. Yo creo que es una falencia demasiado importante por parte principalmente de los juzgados y tribunales de apelación, ¿verdad? Especialmente por el hecho de que evidentemente se durmieron en los laureles con con la aplicación de la ley Camacho, porque originariamente el código establecía una duración máxima del proceso de 3 años, ¿verdad? Los plazos que establece el Código Procesal Penal son muy cortos y son perentorios, específicamente, por ejemplo, para hablar de la etapa de investigación, ¿verdad? Y además, tenés que tener en cuenta otra cosa, ¿verdad? Hay ciertamente ya una extensión artificial de los plazos en la misma fiscalía, porque los fiscales investigan antes de imputar los hechos. Entonces ahí no cumplen un plazo procesal, ¿verdad? Se pueden estar investigando 1 año, 2 años, 3 años y después se imputan. Entonces, esos plazos también tienen que ser considerados, ¿verdad? Porque hay investigaciones que se hacen, por ejemplo, en la fiscalía donde ni siquiera se le comunica al investigado de que está siendo investigado. Entonces tenemos una serie de violaciones a garantías procesales en este momento que se están tolerando básicamente dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Igualmente también en cuanto a la elevación de causas que no son causas probables, con evidentes defectos en las acusaciones, donde los magistrados tampoco no toman una decisión en el sentido de analizar la acusación, que si la acusación realmente cuenta con los requisitos como para poder ser llevada a un juicio oral y público. Sin embargo, envían a juicio oral acusaciones altamente deficientes, ¿verdad? No todos los jueces realizan ese control de la acusación, teniendo
en las manos, por ejemplo, la posibilidad de hacer igualmente un envío a la Fiscalía General del Estado, es decir, anular esa acusación, tenerla por no presentada, por los evidentes defectos con los que cuenta, por ejemplo, la indeterminación de los hechos, que es algo muy común que se está dando reiteradamente, ¿verdad? Y eso pueden ellos imprimirle el trámite de oposición, porque hay una interpretación de la ley en el sentido de que solamente se puede dar el trámite de oposición cuando no hay acusación. Sin embargo, yo por lo menos entiendo que si yo como juez anulo esa acusación, no hay acusación, entonces puedo imprimirle el trámite de oposición y enviar a la Fiscalía General del Estado de manera a que también ellos puedan controlar el trabajo de sus fiscales. Es decir, inclusive para mí me causa tristeza leer comentarios como hace poco estuvieron circulando supuestamente chat de agentes fiscales donde dijeron los jueces de garantía tienen que hacer lo que nosotros les decimos. Y eso no es así. El juez de garantía está para garantizar que se lleve el proceso en forma correcta. Para eso está el juez de garantía. El juez de garantía no es un pasapapeles como dijeron en un grupo supuestamente que circuló, ¿verdad? Porque esa es una realidad. Entonces, esas líneas es lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene que bajar, tiene que cortarse, en primer lugar, la arbitrariedad en los procesos y, en segundo lugar, agilizarse la posibilidad de llegar a juicio oral y público y llevar a juicio oral las causas que efectivamente sean causas probables. Entonces, esos son los problemas que están habiendo y que después desembocan en este tipo de situaciones, porque me parece sinceramente aberrante que un proceso pueda durar 10 años. Es decir, eso significa para nosotros el fracaso de la reforma penal. ¿Por qué? Porque justamente en el proceso anterior existían procesos que duraban 20, 25 años, ¿verdad? Y eso es lo que se buscó con la nueva reforma penal evitar, pero estamos llegando otra vez a lo mismo. Entonces yo creo que la Sala Penal con buen criterio ha determinado y ajustado a derecho estas decisiones, ¿verdad? Independientemente, como te digo, que no le gusta a la gente, ¿verdad? Ahora bien, hay que buscar las causas y hay que atacar las causas para que eso no vuelva a suceder. Porque ¿qué es lo que hace el Poder Judicial? Cuando no tiene capacidad de respuesta, ingresa con más represión, ¿verdad? Y eso no debe ser así, ¿verdad? Todos potencialmente somos justiciables. Puede haber gente que no le caiga en gracia a otra, pero igual tiene derecho a un proceso dentro de la ley, ¿verdad? Con todas las garantías. Hacer en ese sentido, a ver, doctora, volviendo al tema de la prescripción, ya que por otro lado también hay posturas en otros fallos anteriores también, o sea, dice el procesado, el encausado o los encausados no pueden ser beneficiados por esa dilación que ellos mismos provocaron. O sea, porque hay también cuestiones evidentemente dilatorias que se presentan, ¿verdad? O sea, se presenta una casación y al mismo tiempo una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? El profesional sabe perfectamente cuáles son los requisitos para presentar una casación y como forma de dilación, y eso ya se va a la sala penal y bueno, se tarda, como hay, digamos, una mora, se tarda ahí 1 o 2 años como mínimo para resolver esa casación, por ejemplo. Bueno, pero eso justamente es lo que yo estoy diciendo, esa responsabilidad del Poder Judicial. O sea, no se puede trasladar al justiciable. O sea, el justiciable tiene derecho a defenderse, y además no olvidemos que tenemos un proceso acusatorio, o sea, que la carga de la prueba en primer término ya compete al Ministerio Público como acusador, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La defensa tiene que articular también los recursos que considere adecuados y establecidos en el proceso. Ahora, si hay cuestiones dilatorias o si hay cuestiones notoriamente improcedentes, simplemente deben rechazarse in limine y con celeridad. O sea, el responsable de esto es el Poder Judicial. No se puede trasladar al abogado la responsabilidad de la mora judicial. ¿Por qué motivo? Te digo por una sola cosa. Porque los abogados tenemos plazos perentorios. Nosotros tenemos para apelar 5 días, o tenemos para apelar 10 días, o tenemos para plantear una reposición 3 días. Si no lo hacemos en ese plazo, perdemos el derecho a hacerlo. Si no completamos un traslado, nos dan por decaído.
Entonces nosotros no podemos ser los culpables de la mora porque nosotros somos los que más plazo perentorio tenemos. Sin embargo, los jueces y fiscales y camaristas y por supuesto también la Corte no tienen plazo para resolver, o sea, tienen plazo para resolver en el Código Procesal, pero no los cumplen. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Y cuál es la responsabilidad? Acá se quiere trasladar a los justiciales y a los profesionales del foro la causa de la mora judicial, y eso no es así, porque como te digo, se quiere responder con represión. Para mí, ¿qué es represión? Es sancionarte por apelar, ¿verdad? Eso es represión, ¿verdad? Prohibirte que plantees una apelación, prohibirte. No pueden prohibir eso. Inclusive hace poco justamente yo tuve una discusión con uno de los funcionarios de un juzgado, ¿verdad? Que me dijo, yo no le puedo recibir este escrito. ¿Y por qué no me van a recibir un escrito? O sea, es una nueva moda que hay, que no se reciben escritos. Ellos tienen que recibir los escritos y tienen que recibir las peticiones de las partes y rechazar in limine si es algo que no corresponde, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo y tienen que tramitarlo. Ellos tienen que sacar una resolución en 15 días, en 20 días, en 30 días, no en 2, 5, 4, 3, 2 años, ¿no es cierto? Entonces, para mí es ese el punto que hay que atacar, ¿verdad? Y que la Corte haga una severa autocrítica y baje una línea y sobre todo suba la calidad de los magistrados, porque la calidad de los magistrados también es muy baja. Se está metiendo a muchísima gente sin experiencia, muchos jueces que tenían años de trayectoria y que conocían y que hacían bien su trabajo, hoy día ya se han jubilado. Entonces tenemos yo no veo que haya jueces que sean expeditivos, que tengan realmente un conocimiento pleno del proceso y hagan cumplir los plazos y sobre todo también respeten esos plazos. Entonces acá Doctora, no se puede evidentemente culpar al profesional ni mucho menos al justiciero, doctora, porque es absurdo. Mi consulta es la siguiente: si vos sos parte del Poder Judicial, sos fiscal o sos jueza, vas a decir lo mismo. Vas a Por supuesto que asumir sí. esa responsabilidad, porque acá lo que pasa es que la gente medio se olvida. Tiene una posición ahora, después tiene otra posición, después sale con otra posición, y eso es lo que acá desde PDS estábamos criticando. Si la gente lee bien los títulos de la tapa de toda esta semana, ese cambio de posición, para este sí, para aquel no. Ayer hablábamos con el abogado, yo dice que muy contento él de haber recibido la prescripción en un caso de su cliente, pero una prescripción de una manera ya otra vez medio no tan fuerte como en el caso de que conocemos como Coquito de Oro. Yo estoy plenamente de acuerdo con que los ministros de la Corte tienen que hacer cumplir a rajatabla el Código Penal y el Código Procesal Penal, en este caso el Código Penal. Cuando dice más el doble del plazo de la pena, chau, prescribe, terminó. El caso de yo dice que te estoy comentando fue lo mismo. O sea, pasó más de el doble del plazo y ellos salen con la prescripción lineal que habla de los 5 años. O sea, como la expectativa de pena era de 5 y pasaron 5 años, prescribió y terminó el pleito. Entonces, eso te pregunto, ahora desde tu punto de vista como abogada, eso es correctísimo. Si es que formás nuevamente parte del sistema judicial y nosotros te preguntamos, ¿y por qué no tomaste la decisión de prescribir? Y no, porque eso es lo que no queremos, pues. Pero evidentemente el problema, como te digo, básicamente es de interpretación. O sea, la interpretación no puede, o sea, que se sostiene en diversos tipos de interpretaciones y según la situación y el caso, y eso es lo que no debe ser así, porque la ley se tiene que aplicar. Claro, no importa que, como te dije, que no nos guste esa persona, va a decir, bueno, va a quedar en impunidad esa persona, pero ok. Entonces, ¿qué es lo que tenés que analizar? ¿En qué momento del proceso llegó a tus manos esa causa? Mira, doctora, yo no estoy de acuerdo con que sea interpretación. El problema es de aplicación. Porque yo te voy a leer y voy a leerle a Carlos y a los teleoyentes. Después de cada interrupción, la prescripción correrá de nuevo. No hay nada que interpretar. Sin embargo, operará la prescripción independientemente de las interrupciones una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción. ¿Qué es lo que hay que interpretar ahí? Hay que aplicarlo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, totalmente. Es el problema. Para uno dice una cosa, para otro dice otra cosa, para otro dice otra cosa. Si vos sos jueza y te llevo yo una expediente y digo, doctora, ya pasó ni el doble del plazo para la expectativa de pena.
haceme la prescribir. No, 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 vete vos en el juicio oral. Lo del juicio oral dice, no, véanse ustedes en la Cámara. Lo de la Cámara dice, no, véanse ustedes en la Corte. Y la Corte tiene ambiguas interpretaciones. Y el problema es de aplicarlo valientemente a la norma, ¿verdad? Así mismo, tal cual, porque como te digo, eso es lo que yo te estaba diciendo justamente, que tuercen las interpretaciones para poder en cierta medida beneficiar a una parte, ¿verdad? Y eso es lo que está mal, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también el contexto de las cosas, ¿verdad? Que la justicia lamentablemente se ha politizado tanto, ¿verdad? Que porque cualquier resolución es pasible de ser analizada por el jurado de enjuiciamiento. Entonces ahí es donde yo veo que los jueces de repente no tienen toda esa valentía de aplicar realmente la ley. Por ese motivo es que la Corte, yo siempre sostengo y eso, ¿verdad? Que la Corte es quien debe bajar la línea. La Corte es la que debe apoyar a sus magistrados en cuanto a la aplicación de la ley, no importa a quién sea, ¿verdad? Y sobre todo en exigir el respeto y el cumplimiento de los plazos procesales. Entonces no te vas a ver en ese tipo de situaciones, porque 10 años, para que dure una causa de 10 años, es muchísimo tiempo, es una cosa como te digo, para mí es aberrante, ¿verdad? No puede estar sujeto a un proceso durante 10 años, No. porque en la prescripción eso ya va contra los derechos humanos incluso. Con ese motivo. Eso ya es ir contra los derechos humanos. No, el Estado no puede mantenerte en un proceso 10 años. Eso es una locura. Una verdadera locura y una aberración que no tiene nombre. Doctora, ¿algo más para ir concluyendo esta charla? Y bueno, y la verdad que como te digo, lo que realmente yo, desde mi punto de vista profesional, lo que anhelo es un mejoramiento de la justicia. Estoy de hecho también concursando para un cargo en la magistratura, porque creo que es el momento en que tenemos que comprometernos, bajarnos a la cancha y dejar de quejarnos, ¿verdad? Yo creo que me gustaría, si es que hay posibilidad, de poder integrar el Poder Judicial y hacer un trabajo acorde a la experiencia también que he ganado en todos estos años de ejercicio profesional. Y bueno, eso ya está de hecho en manos del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Pero creo que es importante empezar a exigir, a renovar y a mejorar los cuadros judiciales. No veo otra alternativa de solución para estas cuestiones. Y como te digo, tratar de que salirse un poco de la influencia política que hay hoy día, ¿verdad? Excelente, doctora. Eso es lo que no queremos nosotros, influencia económica ni política para los operadores de justicia. Gracias, doctora, por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por su tiempo. Te informó PDS Radio TV Digital.